Amados, quiero contar a manera de testimonio todo lo que viví en los 40 días que el Señor me dictó una alimentación especial, 40 días antes de la primera Pascua de este año 2020. El primer día, cuando comencé con todo esto, como cuando uno comienza a hacer algo por primera vez, como que uno no puede como hacer las cosas tan naturalmente como cuando uno está acostumbrado a hacerlas. Hice las tortas como el Señor me describió. Le puse un poco de aceite, un poco de sal. Y mientras comía estas tortas, yo sentía la suavidad del pan, de este pan sin levadura. También sentí en mi boca lo amargo de las hierbas, pero sentía que me daba vida al comerla y que había que masticarla mucho para poder ingerirla, mucho más de lo que muchas veces estamos acostumbrados, ya sea por la comida bastante cocinada o por el ajoro de la vida diaria. Fue en febrero 6, 2020 que el Señor me dijo: busca harina integral en el puerto y tráelo y cose pan con avena, millo, lentejas y garbanzo. Usad aceite de oliva y un poco de sal y comer esto por 40 días con hierbas amargas. Y vas a decir así a mi pueblo: así como yo como estos panes y estas hierbas amargas, este pueblo rebelde tendrá grande amargura por muchos días. Mas así como yo como este pan sustancial, así le daré yo sustento a mi pueblo que anda en obediencia a mis mandamientos, estatutos y preceptos. Esas fueron las palabras que recibí del Señor el 6 de febrero del 2020. Así que hice como Dios me ordenó, conseguí las harinas, los granos, cocí el pan. El 28 de febrero 2020, para comenzar ya la jornada desde el día 29 de febrero en adelante, tuve curiosidad cuando el Señor me ordenó que yo comenzara ese día del 29 de febrero. Antes ya les había comentado esto. Y pues cuando saqué cuenta me di cuenta que terminaba justo los 40 días el 8 de abril en la tarde, o sea, ya la puesta de sol del 8 de abril, que inmediatamente luego de esto iba a comenzar el día de Pascua en el calendario del Señor, el 14 de Nisan 2020. Así que yo busqué el 8 de abril, me di cuenta que ya iba a estar en las primeras fases de la luna llena. Fue una sorpresa grande para mí, mi corazón se aceleró muchísimo. Me di cuenta que el Señor lo había calculado todo en perfecta simetría, así como sus profecías y todo lo que vemos que se está cumpliendo hoy en día. En ese momento caí en cuenta que el Señor me repitió las palabras antes dichas. 2020 terminó para unos, 2023 terminó para otros. Así que comencé mi jornada que el Señor me había puesto con mucha reverencia y rogando a Dios por sus hijos en todos los lugares de la tierra para que podamos dar la estatura que Él desea que tengamos cada uno de nosotros por su gracia y por su misericordia. Así que comencé ya el siguiente día. Puedo decirles, amados, que pensé que todo iba a ser un tanto diferente, pues acostumbrarse uno a nuevas cosas, pero aunque estoy acostumbrada a pasar por una disciplina o varias disciplinas que he tenido que hacer en mi vida, alimenticias, por la situación del cáncer, la fibromialgia, la diabetes, alta presión y muchas otras cosas más que han aquejado el transcurso de mi vida, mi salud. Pues yo dije, bueno, Señor, si tú me has mandado esto, es que realmente lo puedo hacer confiando en ti, así que así lo voy a hacer. Me comencé a dar cuenta que
me lo comencé todo esto disfrutándolo. Siempre pensaba que el Señor tenía un propósito, un plan maravilloso para mi vida. Así que comencé esta jornada agarrada de Él con mucha fe, con mucha alegría. El Señor me llevó a leer el libro Fe y Obras, el primer capítulo, la primera página que comienza ahí en la página 14. Estaba tan contenta, tan feliz. Cada vez que me comía el pan sentía que mi cuerpo realmente cogía energía, que era bien sustancial a mi vida. Mi cuerpo lo podía sentir así y eso me lo transmitía. Y cuando comía las hierbas amargas, aunque uno no puede decir que pues uno no guiñaba los ojos a veces con lo amargo, pero sí sentía también que algo muy bueno, muy maravilloso estaba pasando dentro de mí. Para mí comer moringa, nin, hojas de noni, otras hierbas amargas son naturales. Por muchos años las he comido. Me he podido dar cuenta desde la primera vez que el Señor me dijo que lo dulce me mataba y que lo amargo era lo que me daba vida. Me he podido dar cuenta a través de todos los años que realmente es así. Así que comerlas para mí era exquisito, pero no acostumbraba a comerlas tan a diario, tantas veces al día. O sea, en este caso 2 veces al día, todos los días. Pero no fue un sacrificio grande, pero como todo, amados hermanos, lo que es repetitivo en la vida, pues a veces da un tanto de cansancio. Pero comencé disfrutándomelo todo muy maravilloso, muy exquisito. Y yo lo estaba disfrutando al comer. En ese momento el Señor me dijo, para mis hijos las pruebas amargas conmigo son muy llevaderas. Y ese camino difícil pasa muy rápido con un sentido de tranquilidad y paz. Así será para mi pueblo que escucha mi voz y sigue tras mis caminos. Confía y continúa, solo así verás mis maravillas. Alabé al Señor, Dios Todopoderoso, por esas palabras. Así que seguí hacia adelante. Me comencé a dar cuenta que comencé a experimentar un dolor leve de cabeza y unas grandes ganas de comer otras cosas, además de las que comía, pero el Señor me dijo, muele los amargos. Así que comencé ya el segundo día tomando un jugo de nin en vez de comerme las hojas, junto con el pan que Él me había dejado dicho. Cada bocado que me echaba a la boca resonaba en mi mente las palabras del Señor y me sentía muy bendecida al no tener tantas estrictas instrucciones como el profeta Ezequiel. La amargura del licuado de nin es extremadamente amargo, aún más, pero me acostumbré a esto porque no es nada en comparación a vivir tragos amargos de la vida. El sufrimiento extremo sin Dios debe ser algo desastroso para una vida, pero con Dios todo es posible. Así que alabé y glorifiqué el nombre de Dios, porque a pesar de todo eso me sentía fuerte, satisfecha. Me comencé a dar cuenta que mi mente se sentía tranquila, me sentía confiada en este proceso que sería de gran bendición para mi vida, tanto física como espiritual. Amados, hay una bendición tan grande en la obediencia implícita a Dios. Trae dividendos de bendición infinita. Creerle a Dios vale la pena. Así que había otras fases que tenía que aprender. En algunos momentos tenía que salir, cómo hacer todo esto. Pero el Señor me fue llevando poco a poco en todo esto. Y fui preparando algunas cosas, llevándolas conmigo. Ya comenzaron a pasar los días. Me comencé a dar cuenta que sentía cada vez más energía, que la mente la tenía más clara. Comencé a darme cuenta de otra cosa y era que mis nervios estaban más tranquilos. Sentía que mi mente se podía concentrar más, ya no tenía tanto que salir con listas, sino que la propia mente pues ya registraba todo exactamente con una organización simétrica muy buena que nunca antes había experimentado así de esa manera.
mi cuerpo estaba funcionando en óptimas condiciones y yo me sentía muy, muy, muy agradecida de mi Dios a todo esto. Todo esto ya para el tercer día estaba pasando en mi vida. Ya no tenía más dolor de cabeza y me sentía en un estado de ánimo tremendo. Muchas personas que conozco muy lindas, muy queridas, me llamaban y me decían: Daisy, con calma, estás en una alimentación que, que realmente va a crear una depuración en tu sistema y no puedes estar haciendo pues el trabajo que acostumbras a hacer. Pues estamos en finca, construimos, trabajamos la tierra a pico, a pala, todas estas cosas, igual que cualquier otra persona que está en los campos. De igual manera hacemos ese trabajo y encima otras cosas que adicional el Señor nos ha puesto que también hacemos, ayudar gente en cuestión de salud y todo eso. Y yo pensaba que, bueno, pues que el Señor pues me había dado esto para que en esos días estuviera con una actividad más baja, pero no fue así. Toda la actividad siguió igual. Yo pensaba que realmente no iba a poder sostener la actividad diaria de trabajo pesado, pero sin embargo el Señor me comenzó a dar evidencias de que sí lo podía hacer. De repente, ¿verdad? Pasamos al día cuarto y ese día me sentía ya estable, el cuerpo estaba con mucha energía, aún más que antes. Me comencé a dar cuenta que podía dormir mejor, que mi garganta y a veces las sinusitis o tapaderas de la nariz que a veces da con tantas toxinas que hay en el ambiente y pues las que uno también tiene en el cuerpo, a veces que uno pues come más cocinado que crudo y no debiera ser así. Pues todos estos factores involucraban que a veces mi nariz estuviera bastante tapada, pero comencé a darme cuenta que esto ya estaba desapareciendo de mi vida ya al cuarto día. Mi cerebro se sentía muy en alerta, las preocupaciones estaban muy manejables, mis sentidos alerta me recuerdan todo lo que debo hacer claramente sin divagar, y todo esto estaba ocurriendo rápidamente en mí ya al cuarto día de tener esta alimentación. Eh, Otra de las cosas como madre y ama de casa es que pues cocino para mi familia. Tengo que preparar los alimentos para mi familia, ya sean crudos o cocinados, como sea. Ellos no estaban comiendo la misma alimentación que yo, aunque mi esposo muchas veces comió lo mismo que yo, porque él me decía: yo también quiero experimentar, quiero saber qué sientes cuando estás comiendo esto. Pero pues tenía que preparar otra variedad de alimentos y tenía cierto temor. Al principio yo decía: preparando otros alimentos, Señor, me van a dar ganas de comerlos. El Señor me dijo: ni tan siquiera los pruebes, no los pruebes, sencillamente prepáralos. Bueno, así hice, gracias al Señor, sin tener que probar nada, todo quedaba muy bien. Así que comencé a cocinar para ellos. Comencé a darme cuenta que el cuerpo no me pedía lo que yo estaba cocinando. Y si en algún momento decía: esto se ve y huele rico, el Señor rápido hablaba a mi mente y me revelaba su fin. Y esto era más que suficiente para mí para poder continuar en lo que Él estaba poniendo al frente mío. A veces no nos damos cuenta. Cuando pasan las cosas es que entonces comenzamos a darnos cuenta de lo que Él quería para cada uno de nosotros, pero en el proceso que estamos no nos damos cuenta. Así que el quinto día ya yo me sentí un poco ligera. El pan era muy sustancial. Más que todo, no sentía ningún vestigio de debilidad. Todo esto desapareció de mí. Mi mente siguió estando más clara y pude darme cuenta de que retenía más detalles en mi memoria y mi ligereza diaria de estrés disminuyó grandemente. Así que otra de las cosas que me comencé a dar cuenta al quinto día fue que mi piel comenzó a tener más brillo y mis manos también.
que ya dormía toda la noche, pero tan profundamente que ya ni tan siquiera en las noches que siempre sentía mucho frío, ya no sentía frío, ya no se me acalambraban ya mucho los pies. Mis intestinos, el sistema expulsorio estaba funcionando al máximo. Y aunque en este punto ya al quinto día a veces sentía un poquito de dolor de cabeza, pero no era gran cosa, era algo muy leve. Sé que son toxinas que salen de la sangre por el tipo de alimentación. Muchas veces que he estado en alimentaciones estrictas me ha pasado de igual manera. Sabía que mi organismo estaba limpiando, así que no tenía ningún tipo de preocupación por eso, me sentía muy bien. Ese quinto día en la tarde, algo inusual pasó. Comencé a tener un dolor de cabeza, era ya fuerte, insoportable, y comencé a tomar mucha agua. Le pregunté al Señor qué debo hacer y el Señor me dijo, pon un poquito de Cayenne en el agua y tómalo. Y ponte un poquito de Ormayán en la frente. Así que así hice, inmediatamente desapareció el dolor. Ciertamente eran las toxinas en sangre que son las responsables de todo esto, pero con lo que les dije anteriormente todo desapareció y mi sistema se sentía muy fuerte y alerta y mi cerebro funcionando muy claro y eficiente. Al sexto día, tras dormir muy bien, me levanté con gran energía. Dije, voy a caminar, voy a aprovechar en la mañana antes de comerme las tortas y las hierbas amargas que las llevé conmigo en esa caminata, y comencé a caminar, a respirar aire puro. Me sentía ligera, me sentía liviana al caminar, me sentía que todo en mi sistema me estaba diciendo gracias por esta alimentación, me sentía muy bien. Era muy provechoso para mi cuerpo este alimento. Así que comencé a alabar al nombre del Señor, orar por todos sus hijos en la ancha faz de la tierra y por darle gracias también al Señor por concederme el privilegio de poder tener una receta celestial y poder con su ayuda hacerla y experimentar todas las maravillas que sentía en mi cuerpo. Todo ese día estuve en serenidad en mi alma, tenía paz y comenzó a crecer, sentí que comenzó a crecer en ese sexto día una fe tan grande, tan inmensa en mi Dios, de que Él siempre está en control de todo y que nada, 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 nada escapa a Él. Fue como si otra dimensión se abriera frente a mí, de que la fe que siempre he tenido en el Señor aumentó aún más. No tengo palabras cómo explicar, pero quisiera que el Señor, a través de las palabras que les estoy diciendo, Él mismo les pudiera explicar qué fue lo que pasó. Pero yo comencé a sentir que ya no podía estar sin tener un rato a solas con Dios, no podía percibir pasar un momento sin no estar en su presencia, sin no escuchar su voz, sino buscar la soledad y la tranquilidad para estar en comunión con Él. Sentía eso que era tan fuerte en mí y ese momento fue muy crucial en mi vida porque sentía que Él estaba ahí provocando eso en mí a través de su Espíritu Santo. Me enseñó tantas cosas, me dejó saber tantas cosas. Fue maravilloso ese momento, para mí fue un momento muy intenso donde como si la planta de la fe que estaba dentro de mí creció, floreció. Cómo quisiera tener más palabras para que me pudieran entender lo que pude sentir en ese momento. Fue tan bonito para mí, fue tan maravilloso, fue tan sublime. Y yo alabo y glorifico el nombre del Señor por eso. Llegó el séptimo día. Me sentía un poco tensa ese séptimo día, pero me sentía con fortaleza. Fue todo muy intenso el día anterior y ese día estuve mucha actividad. Era día de preparación, era viernes
y yo sentía que no podía tener un momento de estar tranquila buscando al Señor y eso me puso un poco tensa. Pero el Señor me animó y me dio fortaleza y me dijo, tranquila, ya mismo vas a poder tener un momento, y así fue. En la tarde pude tener un momento tan refrigerante con el Señor, estar ahí bajo un árbol, arrodillada, buscándole, pidiendo su sabiduría, su protección, sus cuidados, y tener la seguridad de que al otro día era su santo día y que iba a poder estar más en comunión con Él. Fue tan maravilloso, porque ya me sentía que no podía vivir un día sin estar así con Él. Ya por la noche me acosté más tranquila, luego que entraron las horas del Señor. Dormí muy serena, sin molestias. Yo comencé hace mucho tiempo a sentir sofocones, los sofocones de la menopausia. Muchas personas dicen, pero ¿cómo tú tan joven puedes experimentar esto? Bueno, yo tuve muchas ciertas complicaciones, muchas situaciones en mi vida de salud, de enfermedad, de abusos a mi cuerpo, proporcionados por otras personas, y todas esas cosas me han llevado a tener una menopausia prematura, y, y ya mis días normales, mensuales, no están ya más en mi vida a este punto, ¿no? Y los sofocones eran bien fuertes, tanto de día como de noche, y aunque ya pues no le hago caso, y con algunas plantas naturales y con las leches naturales, todo esto, pues controlo todo esto en mi vida, pero ya a este punto del octavo día, ya esas molestias ya yo no las sentía. No sentía los sofocones, ni de día ni de noche. Podía descansar muy bien. Estaba tan agradecida de mi Dios. Pude tener una mente aún más clara y despierta luego de que también todo esto pasó. Pude tener muchas conversaciones con personas que al principio no podía yo como hablarles y poder tener un entendimiento entre una y la otra, y pudimos hacer esto, y fue muy maravilloso porque veía cómo el Señor iba trabajando poco a poco, pero a gran paso, sin bajar la marcha en estos días. Así que ese día fue maravilloso, lo pasé muy bien. También amaneciendo el noveno día me sentí que por la noche había dormido bien, muy tranquila. Eh, Tuve que salir a la calle, tuve que hacer algunas cosas. Llegó el momento de que tenía que comer, pero en ese momento pensé que iba a llegar más temprano a mi casa, así lo tenía planificado, pero no surgió. Así que en el camino me comencé a sentir un tanto rara y dije, Señor, ayúdame, no quiero comer absolutamente nada, lo único que quiero es llegar. Pero me comencé a sentir bastante rara. Sentía como que no estaba en mí el controlar el cuerpo y que mis piernas me iban a dejar. Así que comencé a tomar suficiente agua que tenía conmigo en ese momento, y el Señor me dijo, coge unas pepitas de sal que tienes ahí contigo y chúpalas. Yo cargo siempre un potecito con sal entera, en grano. Esto me ayuda mucho, he aprendido que esto me ayuda mucho a mineralizar mi sistema. Y el Señor me dijo, chúpalas. Así que cogí 3 pepitas de estas del tamaño del grano de arroz, me las comencé a chupar y a tomar bastante agua, inmediatamente todo pasó. Así que pude llegar a mi casa, pude disfrutar de los alimentos, y aprendí a que debía estar con esta sal muy cerca de ella por cualquier cosa. Yo había bajado a la ciudad, tenía que hacer algunas cosas y dejé la sal en el carro, y de verdad me sentí muy mal en lo que llegué hasta el carro, pero ya luego que pude llegar y hacer esto que les dije, gracias al Señor, todo se normalizó, todo estuvo muy bien. Y pude llegar a mi casa y consumir los alimentos. Dormí con un sueño profundo,
La sal, gracias al Señor, me reguló todo el sistema. No experimenté dolores de cabeza en ese momento. Y llegamos al día número 10. Espero no cansarles con esto, pero es maravilloso todo lo que el Señor me permitió aprender en estos días. Comencé a comer las hierbas amargas otra vez, así comidas, masticadas. Comencé a sentirme bien, comencé a sentir que ya con tranquilidad y naturalidad podía masticar suficientemente el tiempo que se necesitaba para masticar bien la hierba amarga y dejarla como agua en mi boca y así poderla tragar. Y así mi sistema iba a aprovechar todo lo que ellas querían aportar a mi cuerpo. Así que pasando al día número 11, pues seguí con gran concentración y me empecé a dar cuenta que tenía una facilidad de retención muy grande y resolver problemas que aparentemente antes eran bien difíciles, ahora podía con gran naturalidad, como si fuera una práctica normal en mi vida, que esto fuera así. Así que alabé y glorifiqué el nombre de mi Dios por esto también. Ya me di cuenta de que no había pesadez en mi vientre, ya no habían días donde sintiera que la digestión no estaba muy bien, óptima en mí. Y era muy bueno sentirse así, de esta manera. En el día 12 me dio un gran sentir de que deseaba caminar. Así que me comencé a caminar por el campo, sentí que al caminar tenía más resistencia, ya no me tenía que parar tanto para caminar, para descansar, mi corazón no se aceleraba fuertemente como pasaba antes, dado que yo nací con problemas de válvula mitral desde nacimiento, padezco de eso y bueno, y a veces cuando está la situación así fuerte, pues también el soplo pues se suma a esta situación, pero ya me sentía muy bien. Me pesé, yo empecé todo esto en 123 libras, en este momento, el día 12, ya estaba en 115 libras, pero mi cuerpo ha funcionado hasta con 95 libras cuando tenía cáncer, así que eso no me preocupaba, solo me preocupaba hacer la voluntad de Dios y si me sentía bien, con energía y resistencia, pues eso era lo que más me interesaba. Así que subí a pie ese día a la montaña. Sentí que la resistencia y la energía, la vitalidad era muy grande en mí, así que estaba muy contenta y alababa el nombre de Dios por todo esto. El jueves 13 subimos también, ¿verdad?, a la montaña a pie y solamente tomé agua en el transcurso del camino para esperar pues llegar y comer mi alimentación y también fue increíble cómo me sentí ese día. El día 14 comimos rápido. Ese día fue uno de los días un tanto cruciales para nuestra familia. Nos comenzamos a dar cuenta de que el coronavirus ya no solamente estaba pues allá en la China, sino que había estado ya en otros lugares y estaba muy cerca de nosotros. Comenzamos la preparación de muchas cosas que ya previamente estábamos pues preparándonos con algunas cosas, pero esta vez como que intensificamos más. Hubo mucho trabajo, estábamos asistiendo muchas personas para que también se prepararan. Ese día fue sumamente intenso. Y bueno, gracias al Señor, Dios me sostuvo, pude estar bien, tuve que usar ese día también las pepitas de sal, como les dije anteriormente, porque en un momento me sentí un poco como que la energía bajaba, pero gracias al Señor, el Señor me ayudó y pudimos terminar ese día
con su ayuda, con su poder, y pudimos ayudar a preparar a muchas personas ante esta crisis que ya se nos estaba viniendo.